En primer lugar, agradecer a los responsables de la Universidad de Antioquia por darme la posibilidad de presentar algunas ideas centrales sobre un elemento, pues bueno, un tema que es muy, muy interesante. Decía que, en primer lugar, pues me parecía significativo porque a lo largo de este año, pues me han invitado a dar charlas, conferencias sobre temas de ciencia, de tecnología, que son afines a campus que yo desarrollo, pero realmente no me han invitado o no he participado, salvo un determinado congreso, en un evento en el que ciertamente pues abunde en una temática que yo he trabajado a lo largo de algunos años, ¿no? Y esta es una de ellas. El título de la conferencia es el siguiente: el imaginario corporal y las encrucijadas representacionales, la recepción histórica y encuentros hermenéuticos con la tradición médica chino-japonesa. Bien, esto supone plantear un encuentro, un puente hermenéutico entre lo que es la tradición médica occidental y la tradición médica chino-japonesa. Hablo de chino-japonesa porque, como bien dice el antropólogo y el sinólogo Marcel Granet, la tradición médica japonesa históricamente está imbuida por el influjo o la influencia de las prácticas terapéuticas chinas. ¿Cómo pretendo plantear esta interacción hermenéutica? Es a través de la visualización, a través de la imagen y la imagen del objeto primordial de la medicina, ya sea medicina occidental como medicina no occidental, que es el cuerpo humano, para demostrarles que, pues bueno, el ojo médico ha variado históricamente, por supuesto dentro de la propia tradición occidental, de la medicina occidental, pero también varía respecto a otra serie de coordenadas culturales y específicamente la medicina chino-japonesa, hasta tal punto de que hay un distanciamiento epistemológico, iconológico muy grande que ha sido difícil de solventar. En ese sentido, pues lo que vamos a tratar de realizar es plantear aquellos momentos o hitos históricos en los que precisamente ha habido una confluencia de tradiciones iconológicas en la medicina occidental y no occidental respecto a la corporalidad, pero en este caso, en esta charla, porque es muy extensa esta temática, nos vamos a centrar en las ilustraciones médicas del siglo XVI, siglo XVII. ¿Y por qué? Bueno, pues el primer momento histórico en el que los primeros médicos occidentales llegan a China y especialmente a Japón también, y se encuentran con primero unas prácticas terapéuticas muy diferentes y al mismo tiempo un escenario epistemológico e iconológico de representación del cuerpo humano también muy, muy diferente. Por supuesto, esta charla puede dar continuidad a otras épocas históricas. Hay otra época histórica muy, muy interesante donde se produce esa confluencia, que no es una confluencia armónica, es una confluencia tensa, hay asimetría epistemológica y el intento de imponer un régimen iconológico y epistemológico sobre otro. Fundamentalmente, lo que siempre ha pasado es que desde Occidente se trata de imponer precisamente esas coordenadas culturales para poder conjurar lo extraño, lo que no es conocible, lo que no es pensable y lo que es invisible, ¿no?, a los ojos del médico chino, del médico occidental, y por eso lo que trata es de incorporarlo a sus propios esquemas epistemológicos o culturales. Bueno, otro momento interesante de confluencia es precisamente finales del siglo XIX, que es cuando Japón se abre a Occidente, al mundo occidental, se produce la ruptura del Shakoku. Durante 200 o 300 años, Japón lo que decide frente a las amenazas occidentales, especialmente en el siglo XVI-XVII, de los portugueses y de los españoles, los japoneses sienten la amenaza de que pueden invadir la isla y entonces
se produce el aislamiento de cualquier tipo de relación con Occidente, eso se llama el Sakoku, y termina a finales del siglo XIX, en 1869, con el periodo Meiji en Japón y la apertura a Occidente. Ahí se produce un choque cultural, un choque epistemológico muy, muy interesante entre tradiciones médicas muy diferentes, la tradición médica occidental y la tradición médica chino-japonesa. Pues bien, me gustaría empezar con este señor de aquí, que ustedes espero que estén viendo, que se llama Ludwig Fleck, quien desarrolló un filósofo, es un médico, pero también sus estudios se introdujeron y de manera muy certera y profunda en cuestiones de la filosofía, de la ciencia y específicamente también con temas relacionados con la visualización científica, y elaboró en 1935 un libro muy poco conocido, pero que ha sido decisivo en la filosofía de la ciencia, en los estudios de la ciencia, que se denomina la génesis y el desarrollo del hecho científico. ¿Por qué es importante este libro de Ludwig Fleck? Que, como ya digo, es médico. Bueno, es importante porque prácticamente, teórico-conceptualmente, los contenidos de ese libro fueron literalmente fusilados por otro señor que me imagino que será mucho más conocido, que es Thomas Kuhn, quien realizó la estructura de revoluciones científicas. En esta lucha sobre la narrativa, sobre la imposición de la narrativa histórica, quien venció en este caso es Kuhn, y quien ha quedado a la sombra y marginado es Ludwig Fleck, a pesar de que Ludwig Fleck era mucho más radical y mucho más coherente en sus concepciones que el propio Thomas Kuhn. ¿Y qué es lo que dice Ludwig Fleck? Fundamentalmente, lo que dice es que la ciencia es una construcción esencialmente social, incluso más allá de las propias comunidades científicas, que es lo que planteaba Thomas Kuhn. Lo que Thomas Kuhn planteaba es que los paradigmas científicos se construyen dentro de las comunidades científicas y no van más allá. Ludwig Fleck va mucho más allá, sin embargo, y lo que dice es que la ciencia es un constructo social, es algo realizado cooperativamente por personas y por eso deben tenerse en cuenta de forma preferencial. No solo las cuestiones empíricas, sino también las cuestiones especulativas de los individuos, las estructuras o los trasfondos culturales, las estructuras sociológicas y las convicciones que unen así a los científicos, pero también a las poblaciones, porque el científico no es una máquina, no es un robot, a pesar de que en la comunidad científica todavía pese este dogma o este mito, sino que es un ser humano que está afectado por las mismas circunstancias históricas, culturales, que otros ciudadanos en las propias sociedades contemporáneas. Desde este punto de vista, los contenidos de la ciencia tienen un componente social incuestionable, así también la visión o la imagen científica. En primer lugar, lo que dice Ludwig Fleck es que la imagen científica no es un componente secundario de las teorías científicas, sino que históricamente la imagen científica ha tenido un papel un poquito más sustancial y ha servido para dar sentido a muchas teorías científicas, e incluso ha ejercido como instrumento de comunicación científica para transmitir ciertos conceptos a poblaciones legas o poblaciones no especializadas dentro de la comunidad científica. Pero al mismo tiempo lo que dice es que la imagen es una construcción social, histórica y cultural que se da en un momento determinado. De alguna manera posee subliminalmente en cada imagen un estilo de pensamiento, es decir, las presuposiciones históricas acordes con un estilo sobre el que el colectivo de pensamiento construye su edificio teórico. Por lo tanto, detrás de cada imagen, pues hay todo un trasfondo cultural, epistemológico, pero también de valores, signos, morales, etcétera, etcétera. Y para ello es necesario tener un ojo entrenado.
El ojo científico no es un ojo neutro o un ojo aséptico que ve la realidad tal como es de manera inmediata y espontánea. Para eso necesita un periodo de iniciación y un periodo de entrenamiento, de tal manera que lo invisible, lo confuso, lo opaco empieza a adquirir claridad y comprensión. Y esto no solo sucede cuando se presentan imágenes científicas en relación con públicos legos que no saben ver aquello que están viendo, sino también se realiza, o sea, es un fenómeno que se produce dentro de la propia comunidad científica con imágenes que pertenecen a unas disciplinas y a otras disciplinas. De tal manera que un astrónomo no puede ver o no puede reconocer estas imágenes que yo imagino que ustedes saben reconocer perfectamente, como es, pues bueno, los osteoclastos en los huesos, por un lado, o una imagen simulada digitalmente de la estructura neuronal en una parte, en un tejido, en una parte del cerebro. Esto es algo que el astrónomo no sabría identificar o no sabría ver, mientras que, por el otro lado, un médico no sabría reconocer ciertas imágenes digitalizadas de cúmulos galácticos, etcétera, etcétera. Para eso, por tanto, se necesita un ojo entrenado. Bueno, pues dicho esto, les invito a hacer un viaje al siglo XVI y XVII y fíjense ustedes que todo lo que acabo de decir, Le Dubrifleck, tiene una expresión muy significativa y al mismo tiempo fascinante cuando nos encontramos con dos tradiciones iconológicas y epistemológicas que divergen y en algunas ocasiones se oponen. Ustedes ven en la diapositiva una imagen post-vesaliana en la parte derecha de su ordenador de Pietro Berretti da Cortona, una típica imagen de Corchet del cadáver de un ser humano, una ilustración médica en los atlas anatómicos que se producen fundamentalmente después de 1543, que es cuando se produce la obra definitiva, que es la obra de este señor de aquí, que es de Humani Corporis Fabrica, de Andrea Vesalio. Mucho se ha dicho, luego iremos sobre esta ilustración, mucho se ha dicho sobre el periodo de la Revolución Científica, que canónicamente se identifica y se posiciona en el siglo XVII, fundamentalmente con los desarrollos de abstracción matemática y los descubrimientos del señor Galileo Galilei, por un lado, y por otro lado los procesos de conformación del sujeto de la modernidad, del sujeto científico por parte de Descartes. Pero muchos historiadores de la ciencia sitúan una pre-revolución científica que se produce un siglo antes, concretamente con dos obras fundamentales que además se publican en el mismo año, en 1543. El primero de ellos, el más decisivo o el más conocido, podríamos decir, alude al campo de la astronomía, y es la obra de Relationibus Orbium Coelestium, sobre la revolución de los orbes celestes del señor Nicolás Copérnico. Pues bien, la siguiente obra decisiva es precisamente esta de aquí, de Humani Corporis Fabrica, porque es la primera vez que se producen innovaciones, la aplicación de innovaciones ópticas a la ilustración de los cuerpos humanos. La primera vez que se introduce la perspectiva, que se introduce la tridimensionalidad, la volumetría a la hora de representar el cuerpo humano, y esto es un hito decisivo en el desarrollo de la medicina occidental moderna. Pero, como vemos, aquí hay un choque, porque lo que estamos viendo en el lado izquierdo, un choque iconológico, pero también un choque epistemológico de concepciones del cuerpo humano, pero no solo del cuerpo humano, sino también de la concepción de la patología, de la concepción de la salud y de la propia enfermedad, porque estamos viendo una tabla de representación del cuerpo clásica, muy convencional, dentro de la tradición médica china. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es que hay un problema de encuentro hermenéutico, ¿no? Donde se producen espacios de intersección epistémica y que fomentan la transferencia de conocimientos, valores, signos del acervo moral, hábitos de comprensión, estructuras heurísticas
y los esquemas de lo pensable y decible en un universo cultural concreto. Es decir, mientras que en Occidente y a través de su tradición cultural se veía lo que se veía del cuerpo humano, en China, que pertenece a una tradición cultural muy diferente, se ve otra cosa del propio cuerpo humano. Y en este sentido, esto nos lleva a concluir que la mirada es una prolongación de nuestro pensamiento y del trasfondo cultural e histórico en el que estamos situados, una expresión nociológica de primera magnitud. La imagen aglutina con mayor o menor explicitud, como si de una envoltura simbólica se tratara, el horizonte de esquemas epistémicos, morales, normativos de una época concreta, dejando entrever no solo las condiciones de visibilidad, sino también los parámetros culturales de lo que puede ser pensable en un momento determinado. No es extraño, por tanto, que los primeros médicos occidentales, fundamentalmente holandeses y alemanes, que durante el siglo XVII y siglo XVIII llegan a diferentes puntos de China y a Japón, pues se llevasen una sorpresa y una gran confusión creyendo que los chinos iban a ver del cuerpo humano lo mismo que los propios occidentales. Y este es el primer hito en el que nos situamos, que es el de las propias ilustraciones que los manuales de medicina occidental empiezan a recoger de las tradiciones médicas, de la tradición médica chino-japonesa. Bueno, en primer lugar hay que decir varias cuestiones antes de entrar en ello. Primeramente, seguimos los planteamientos de Paul Unschul, que es un especialista en tradición médica China, para plantear que lo mismo que en Occidente no se puede hablar de una tradición homogénea y única de la medicina china. La medicina china pasa por procesos históricos determinados y además existen diferentes prácticas terapéuticas. No podemos hablar en singular, sino que más bien tendríamos que hablar en plural. Y en algunas cuestiones hay prácticas que se contradicen, que se oponen, que se superponen, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no voy a entrar aquí en el debate de las tradiciones médicas chinas y su concepción actualmente por una parte de la comunidad científica occidental como pseudomedicina. La falta de conocimiento, la falta de ignorancia y la no consulta de grandes especialistas que están trabajando en las universidades más importantes del mundo, pues llevan a algunos a esa conclusión, ¿no? Es un debate de la contemporaneidad que yo no ubico como un debate con fundamentación científica ni filosófica, sino que tiene que ver más bien con relaciones de poder, relaciones económicas y intentos de monopolio de la industria médico-farmacéutica para poder eliminar ciertas tradiciones que no les interesan, que ocupen cierto espacio en la terapéutica moderna. Bien, pues vamos a estudiar o vamos a presentar alguna serie de imágenes, ilustraciones y ver cómo eso tiene que ver con ciertos choques en la iconología y la epistemología durante los siglos XVII y XVIII. Recordemos que un siglo antes los jesuitas son los primeros que llegan a China, con un señor que se llama Matteo Ricci. Los jesuitas llegan a China y tratan de hacer un proselitismo cristiano allí en China, mediante un proceso de convergencia del confucianismo, que es, podríamos decir, la perspectiva religioso-filosófica dominante en China, frente al taoísmo, que ya está prácticamente abandonado en esa época, o el budismo, porque ciertas estructuras religioso-filosóficas del confucianismo se adaptan bastante bien a la religión cristiana. Pero los jesuitas, que son muy ladinos, muy astutos, no tratan de plantear el proselitismo únicamente desde el punto de vista religioso, tratándoles a los chinos de convencer de que en realidad, aunque no lo sepan, son cristianos, sino que tratan de convencerles a través de la ciencia, especialmente la trigonometría, la matemática y fundamentalmente la astronomía, hasta tal punto de que los sucesores de Matteo Ricci, los jesuitas, empiezan a ocupar
la dirección del Observatorio Astronómico en China, que era muy importante para la evolución política y la estabilidad política del imperio chino, ya que el emperador chino era el pivote de intermediación entre la población y los dioses, es decir, el ámbito celeste. Y por tanto, debía haber sabios que predijesen y contemplasen con seguridad la evolución del ámbito celeste. Y fíjense ustedes que los propios jesuitas al final acaban ocupando la dirección del observatorio de Pekín, el observatorio astronómico, que es uno de los órganos políticos y estratégicos más importantes del imperio. Bueno, hasta ese grado de profundidad se habían metido los jesuitas. En el siglo ya XVII empiezan a llegar médicos chinos, médicos holandeses y médicos alemanes fundamentalmente, aunque también españoles y portugueses, a diferentes puntos de China y también a Japón, en una isla pequeñita artificial que los japoneses habían construido y habían ubicado a todos los occidentales para que no contagiasen o no perturbasen la estabilidad del imperio del sol naciente. Bien, ¿y por qué utilizamos estas ilustraciones? Por dos motivos. Primeramente, porque durante aquel periodo Europa es testigo de una radical transformación de los parámetros de observación médicos del propio cuerpo, ¿no? Evidentemente, sin perder ciertas líneas de continuidad con la tradición médica y la tradición representacional galénica que se expresa en ciertos enfoques de corte protovitalista, ¿no? El hito fundamental de esta revolución, como ya he dicho anteriormente, es el Humanis Corporis Fabrica de Andrea Vesalio en 1543. Si hay tiempo, podríamos incluso hacer un análisis iconológico, simbólico de que es el frontispicio, muy interesante, que tiene una carga simbólica esencial de la obra de Andrea Vesalio. Este es el frontispicio, la parte frontal que inicia la obra de Andrea Vesalio, ¿no? Donde se establece todo un nuevo modelo de enseñanza anatómica, en el que en un espacio nuevo, que es el teatro anatómico, que empieza a surgir fundamentalmente en el siglo XVI, en el norte, en las universidades de la Italia septentrional, fundamentalmente en Padua, en Bolonia, pero también en París, en Leiden, en Lovaina, empieza a generarse una escenificación de la corporalidad sujeta a la manualis operatio, es decir, a la operación manual con escalpelo de la ciencia anatómica. Por lo tanto, ahí se da una revolución representacional y espacial de la medicina occidental, en donde empieza a surgir un cuerpo volumétrico, tridimensional, que se separa del entorno, como veremos, y que al mismo tiempo sitúa o prioriza la muscularidad como uno de los elementos de representación iconológica prioritarios, ¿no? Por lo tanto, emerge también un nuevo régimen empírico de la mirada médica, la apertura del cadáver, la relación del avance de la ciencia con el cadáver, con la materia muerta, con la muerte, con el cuerpo muerto, va a ser decisiva en el desarrollo de la medicina a partir de aquí, cosa que es muy diferente a la tradición médica china, ya que tiene otra forma de relacionarse con el cuerpo, ¿no? Y como ya he dicho, estos cambios coinciden con la llegada de los primeros médicos y botánicos al extremo oriente. Concretamente, Luis Almeida, García de Horta, Willington Riner, Kaempfer, el alemán, en China, Michael Bohm, Andreas Kleyer, y por tanto nos encontramos con la primera gran confrontación directa entre regímenes escópicos muy diferentes. E insisto en ello, la ciencia que inspecciona e ilustra las bases teóricas de la medicina china no descansa en un ojo neutro y aséptico. Por el contrario, el ojo occidental proyecta en lo que no ve o en lo que ve el orden de la tradición perceptiva que vertebra su historia, las antiguas simbologías imaginarias, el acervo de sabiduría médica que ha cristalizado a lo largo de los siglos en su mirada. Y como vemos, la mirada sobre el cuerpo humano ha variado notablemente a lo largo de la historia. No es lo mismo las ilustraciones del cuerpo humano, las ilustraciones anatómicas y médicas
en la época prevesaliana, en los siglos XIII y XIV. Aquí vemos una ilustración de Guido da Ghivedano, en donde se plantea la bidimensional, la planimetría, no la volumetría o la tridimensionalidad, y una imagen bastante simplificada, esquemática del propio cuerpo humano, es muy distinta, insisto en ello, a las propias ilustraciones en donde ya se observa la volumetría y una imagen un poco más realista del cuerpo humano. Aquí vemos una ilustración ya cercana a la revolución que inaugura Vesalio, que es de Berengario de Carpi, y además aquí se dan varios elementos fundamentales, ¿no? Primeramente, el destacar la perspectiva. Empieza a haber una idea de paisaje de fondo que destaca el cuerpo y lo separa del fondo. Hay una relación entre cuerpo y fondo muy interesante. La introducción de la perspectiva da una sensación de volumetría y al mismo tiempo, pues bueno, pues hay otra serie de argucias que utilizan los médicos, los ilustradores, como es la imagen de la écorché, que es la de los cuerpos desollados, pero además no son desollados por el cirujano, sino que en las ilustraciones son los propios cuerpos los que se desollan a sí mismos, como ustedes están viendo, y esa imagen de alguna manera suaviza, modera el impacto de la idea de mortalidad o de la intervención quirúrgica sobre el cuerpo humano, planteando una idea de que todavía de que es el cuerpo vivo el que está presente en los procesos de disección corporal, ¿no? En cualquier caso, el vínculo perceptivo de los primeros médicos occidentales que desarrollaron relación con la experiencia médica china resultó completamente asimétrico. Los médicos occidentales no veían lo que los médicos chinos veían, y lo que hicieron fundamentalmente es varias estrategias. Era minusvalorar los conocimientos de los médicos chinos, planteando que todavía estaban sometidos a un imaginario de superstición y que realmente no se acogían a los criterios empíricos suficientes como para desarrollar la propia medicina. O por el otro lado, lo que hacían era adaptar los conocimientos y también las representaciones visuales de los médicos chinos a los esquemas epistemológicos y los esquemas iconológicos propios de la medicina occidental de aquella época, ¿no? Porque solo desde la atalaya del régimen escópico al que pertenecían era posible dispersar de alguna manera la ceguera de lo inmediatamente visible, y comienza a ser comprensible el horizonte visual del cuerpo humano representado a través de la medicina china, ¿no? Y es que el paradigma óptico chino pone en tensión la propia estructura empírica que organiza la medicina occidental y al mismo tiempo marca un trazo indescifrable, ¿no? Un quebrantamiento de la significación canónica de la experiencia corpórea, de la experiencia somática occidental, ¿no? Es difícil calibrar de alguna manera todas las implicaciones para la protociencia europea que produjo la extensión de los horizontes, de alguna manera, del globo terráqueo, ¿no? Iniciada en los siglos XV y XVI. Asistimos a una reinvención del cuerpo en tanto entidad geográfica, y esto es muy importante porque este choque iconológico y epistemológico con la medicina occidental coincide con una reinvención del propio cuerpo humano desde la medicina occidental, basada en los grandes descubrimientos y el ensanchamiento del globo terráqueo que se está produciendo por parte de exploradores, conquistadores y aventureros occidentales, de tal manera que los nuevos confines del mundo se convierten en terra incógnita que debe ser conquistada y conocida. De la misma manera, el cuerpo humano también es una terra incógnita, una geografía material y somática que debe ser conquistada, en este caso no por exploradores y aventureros, sino por la propia ciencia médica. Nada más cercano a las imposiciones toponímicas y las hazañas de descubrimientos de exploradores, cartógrafos, navegadores,
colonialistas incipientes que las propias impresiones cartográficas dejadas por en el cuerpo por Eustaquio en el oído, Falopio en el órgano reproductivo femenino, Columbus o Fabricius de Aquapendente en el sistema venoso o Miguel Servet con el tema del tránsito pulmonar de la sangre. El cuerpo se transforma en un remoto y extraño confín que debe ser colonizado en una tierra incógnita que es el emblema de los famosos atlas anatómicos. Y no es casual que a esos libros o estudios anatómicos se les denomine atlas, es decir, tiene una connotación geográfica importante. Y dentro de esa lógica de colonización del cuerpo humano, de manera simultánea a cómo se está produciendo la colonización o la conquista a escala planetaria, es como debemos entender la relación con el acervo iconológico, las representaciones y los propios conocimientos del cuerpo en la medicina china. Esto tenía una significación todavía más poderosa en el caso de la ilustración de la medicina china. La aventura del viaje cartográfico hasta el enigmático Extremo Oriente respondía al mismo estímulo intelectivo que tratar de aprender un imaginario corporal totalmente divergente en comparación al modelo escópico occidental del cuerpo humano. Bien, pues no debe pasarse por alto tampoco el profundo impacto de la anatomía en cuanto a ciencia de la observación, en relación con la tradición iconológica de la medicina china. ¿Por qué? Porque los patrones desde los que se esbozan las primeras ilustraciones occidentales de la medicina china son tributarios de la perturbadora conmoción experimentada en la óptica médica que vino a acompañar la cultura de la disección en la Europa del siglo XVI y el siglo XVII. Los científicos occidentales no trasladaron a sus primeros tratados sobre sabiduría médica china toda la divergencia, la diversidad iconológica en forma de ilustraciones e imágenes que atesoraban los manuales anatómicos del momento. Y las razones son varias. Bien. En primer lugar, porque la medicina china, aunque constituía un elemento de primer nivel en el reconocimiento de las distancias culturales entre ambos mundos, constituía un apéndice secundario dentro de las monumentales narraciones y descripciones sobre las costumbres y vida cotidiana de chinos japoneses. Los aventureros, los científicos, los exploradores fundamentalmente se dedicaban a describir otra serie de ámbitos de la vida cotidiana de la cultura china más que la propia medicina china, precisamente por ese distanciamiento, ese extrañamiento, ese desconocimiento tan radical y tan extremo respecto a ese ámbito, ¿no? En segundo lugar, los médicos o botánicos occidentales no conocían en profundidad ciertos principios asociados a determinadas disciplinas curativas en China, por lo que en sus descripciones sobre la cultura médica china abundaron fundamentalmente en aquellos campos con los que podría haber mayor familiaridad cognitiva. Por lo tanto, en sus manuales incidieron esencialmente en la etnobotánica, ya que la tradición médica china tiene una historia muy rica en la etnobotánica, en el análisis y el estudio de las propiedades de las plantas medicinales y en el diagnóstico por el pulso, algo que utilizaban como método de diagnóstico tanto los médicos occidentales como los médicos chinos, aunque pronto se descubrirá que el diagnóstico por el pulso en China es muy diferente y es muchísimo más complejo que las medidas del pulso llevadas a cabo por los médicos occidentales. Otro tipo de prácticas, como la acupuntura o el tratamiento mediante moxas, que es prácticamente el mismo principio de la acupuntura, pero con plantas y estableciendo estímulos de calor sobre determinados puntos del cuerpo mediante unas plantas como es la artemisa y otra serie de plantas. Bueno, pues estas prácticas, además de salirse completamente de las demarcaciones de la racionalidad médica occidental, fueron asociadas hasta bien entrados del siglo XVII a los estratos menos formados del estamento médico chino, cosa que no era así, pero fue un prejuicio que se llevaron a Occidente los médicos y los exploradores occidentales.
Y en tercer lugar, hay una dificultad fundamental a la hora de reproducir los cuerpos humanos atendiendo a los criterios nosiológicos auspiciados por las prácticas médicas chinas, porque no lo veían, sin más, estaban fuera de lo visible. Es decir, esa ilustración que vemos aquí no tiene que ver en absoluto con una representación convencional del cuerpo humano por parte de los ilustradores anatómicos de aquella época. Aquí no hay anatomía, aquí no hay muscularidad, aquí no hay trigonometría, sino lo que hay es planimetría, una representación plana, pero al mismo tiempo transparente del propio cuerpo humano, y además dentro del propio cuerpo humano vemos una estructura que no coincide, una estructura de redes, de canales, de meridianos y de puntos determinados dentro de lo que puede ser la superficie del cuerpo humano que no corresponden ni a tejidos, ni a la estructura ósea, ni a la muscularidad que de manera tan fascinante y tan extraordinaria fueron representados o fue representado por parte de los ilustradores anatómicos. Por lo tanto, el desconocimiento y el extrañamiento era radical. No podían comprender aquello que veían los médicos chinos. Estaban fuera de alguna manera de lo visible. Un umbral de penumbra nosiológica se cernía sobre el propio régimen escópico occidental. Y este aspecto fue resuelto de dos maneras. Primero, como no podían representar aquello que no veían, lo que hicieron fue hacer acopio de las ilustraciones del antiguo reservorio de ilustraciones autóctonas chinas y las colocaron en sus propios manuales. Y por el otro lado, lo que hicieron, fíjense ustedes, fue anatomizar el cuerpo perteneciente al modelo médico chino. Es decir, como no podían comprender este tipo de representaciones, lo que hicieron fue anatomizarlas, adaptarlas a los criterios de visualización que existían en la tradición anatómica occidental. Los esquemas iconológicos del cuerpo humano en la medicina occidental, centrados en la relevancia muscular desde las corrientes médicas post-hipocráticas, dependían de la conexión cognitiva entre el ojo penetrante y la capacidad de desvelamiento eficaz que se producía a través de la incisión con el escalpelo en la profundidad del cuerpo humano. Los criterios semióticos de representación occidental del cuerpo ocultaban de alguna manera el manejo anatómico del propio cadáver, de la materia muerta, y al mismo tiempo reforzaban la asepsia y la neutralidad científicas, a la vez que encauzaban bajo sus propósitos el imaginario sociopolítico desde el que se daba legitimidad a la transgresión violenta sobre el cuerpo. Como ustedes están viendo en no sé si tenemos aquí, por ejemplo, en estas ilustraciones, este ocultamiento es claro mediante esas técnicas de la écorché, o como en la representación es el propio cuerpo anatomizado el que inicia y lleva a cabo todo el proceso de desollamiento y de autodisección. Precisamente era una de las ilustraciones o técnicas para evitar precisamente todo ese trasunto y toda esa operación de la mano y del propio escalpelo. En segundo lugar, como ustedes están viendo, hay un paisaje que son elementos estratégicamente elaborados por los ilustradores para separar al cuerpo del fondo, desarrollar una perspectiva que dé tridimensionalidad y volumetría y, por tanto, volumen, densidad a la muscularidad y a las cavidades profundas del propio cuerpo humano. Y no hay que olvidar, esto es lo que menciono, que fundamentalmente la disección en aquellos momentos se encuadraba en los planteamientos sociopolíticos del momento, ya que la disección del cuerpo humano se realizaba sobre todo sobre cadáveres esencialmente de ajusticiados, de criminales, de ladrones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la disección de alguna manera servía como redención de aquella serie de ilegalidades y crímenes que había realizado el ajusticiado, ¿no? Y al mismo tiempo servía para una segunda noble causa, entre comillas, que era servir para el avance de la propia ciencia. Por otro lado, y en ese sentido, a pesar de que lo ocultan, de que se ocultan las ilustraciones, a nadie se le escapa
que uno de los aspectos más interesantes en el avance médico de Occidente y es que sus frutos más emblemáticos devienen del fértil territorio de la muerte, porque lo que se realiza en los estudios anatómicos es una exploración de cadáver, de materia muerta, ¿no? Desde, bueno, desde Vesalio, desde esa época de la Revolución, pasando por la propia anatomía patológica, la revolución de la anatomía patológica que se desarrolla con Bichat, con Cabanis, con Bruxelles, etcétera, etcétera. El médico occidental, en un momento de la historia determinado, que todavía sigue siendo un enigma para los historiadores de la medicina, me estoy refiriendo al periodo alejandrino, donde Herófilo y Erasístrato por primera vez intervienen sobre el cuerpo humano, algo que había sido prohibido por la sociedad del momento, no se sabe cuáles fueron las causas para darse ese tránsito. Bueno, pues en ese momento, desde ese momento de la historia, el médico occidental repara en el cadáver humano, hasta la obsesión extrema, para operar entre sus recovecos, entre sus tejidos, órganos y fluidos vitales. No hay vuelta atrás. Dado aquel trascendente paso, la medicina occidental comienza a husmear, a trocear, a estirpar, se inspira en el cadáver para iniciarse en el conocimiento del hombre como entidad viviente, ¿no? No es casual que por ello que el médico a lo largo de estos últimos milenios ronde cementerios, y eso es lo que hacía Vesalio, el revolucionario, el autor del libro que provoca la revolución en la ciencia médica. Ronda cementerios, violenta sepulcros guarecidos por la silente nocturnidad o compre la voluntad de vigilantes poco celosos de su tarea para apropiarse de los restos de criminales ajusticiados. Ansía la muerte de extranjeros sin familia cercana, porque esos extranjeros pues no podían ser recuperados por la familia y acababan en la morgue. Frecuenta sigilosamente los hospitales locales, interviene judicialmente en las sentencias y ejecuciones o en su desesperación asalta violentamente procesiones funerarias. Esto es algo que se produce en el siglo XVI de manera muy habitual. Vesalio, cuando llega a Leiden a continuar sus estudios, es muy asiduo de cementerios para recuperar y robar partes del cuerpo en sus estudios, y al mismo tiempo es muy amigo de jueces para que ellos dictaminen las sentencias en los momentos justos para que los anatomistas como él puedan conservar el cuerpo apropiadamente para realizar los análisis de disección. Desde el Vesalio, por tanto, hasta el paroxismo disectivo por antonomasia, que es el que protagoniza Bichat, quien en el invierno de 1800 diseca cerca de 600 cadáveres sin abandonar en ningún momento la sala de autopsia. Y esto ha dado lugar a todo un imaginario que queda de manera esplendente fijado en la obra de Robert Louis Stevenson, Los ladrones de cadáveres, y que hace alusión a los resurreccionistas, quienes son un grupo, colectivos, que a finales del siglo XIX, se dedican a robar los cadáveres de los cementerios para proporcionárselos a los médicos, y hay casos muy, muy interesantes en la Universidad de Edimburgo, los médicos de la Universidad de Edimburgo, que en aquellos momentos están en vanguardia y que bordean lo legal y la ilegalidad precisamente atendiendo a esta constante de la medicina y de la anatomía occidental. La medicina china actuaba con presupuestos absolutamente diferentes. Las antiguas representaciones del cuerpo humano, como ustedes están viendo, no se hallan cuerpos inertes. La experiencia, aprendizaje y la obtención de conocimientos en la medicina china no descansa en el cuerpo muerto, sino que su orden teórico se imbrica radicalmente en el cuerpo vivo. Lo que hallamos es un cuerpo vivo que transparenta una topología, como estamos viendo aquí, de redes y canales, oculta al ojo normal, pero no al ojo médico, es decir, al ojo entrenado. De hecho, mucho se ha dicho por parte de los historiadores de la medicina china de la ausencia de conocimientos anatómicos de los médicos chinos. De hecho, en el estudio clásico de Yamada Keiji se nos indica que a lo largo de la historia
de la medicina unificada china que se produce en la dinastía Han, es decir, desde el 200 aproximadamente antes de Cristo hasta el 200 posteriormente a Cristo, que es el periodo de la dinastía Han, cuando se produce la unificación del imperio, y con la unificación del imperio se produce también la unificación y la consolidación de la medicina china, solo existe registrado un examen anatómico y que se recopila en los libros esenciales de la medicina china, que es el Lin Shu o el Huangdi Neijing, que es el canon interno del emperador amarillo. Fundamentalmente, lo que se tiene en cuanto a conocimiento anatómico es una especial fijación dentro del cuerpo vivo de medir las partes blandas y duras del cuerpo, la enumeración de los huesos y la distancia entre ellos. Desde ese punto de vista no hay una anatomía completa, sino que en las ilustraciones de la medicina china lo que hay es una anatometría. Es decir, un intento de medir las relaciones entre las partes duras, blandas del cuerpo, los huesos y la distancia entre ellos. Y eso tiene una serie de implicaciones muy importantes que vamos a mencionar a continuación. Fundamentalmente, las representaciones del cuerpo en esa época, Wolfgang Mitchell, que es un colega, amigo mío, muy importante que ha trabajado sobre esas ilustraciones, plantea tres modelos o tres tipos de representaciones del cuerpo humano en la tradición médica china de este periodo. Primeramente, un cuerpo como red de canales, como el que aparece aquí, que es del periodo del siglo XIV, un cuerpo como red de canales, carece en su interior de órganos. Es decir, la mirada de la medicina china no se fija en la interioridad orgánica, algo que es decisivo para las ilustraciones médicas occidentales, que a través del escalpelo va a agudizar la mirada a diferentes niveles en la profundidad o en la interioridad del cuerpo humano. Y en ese sentido, pues bueno, pues recordemos que a partir de la apertura de la profundidad corpórea se identifica precisamente los síntomas de la enfermedad en los órganos, con Morgani en el siglo XVIII. Bichat avanza planteando que hay una relación entre ciertas patologías y los tejidos. Recordemos con Virchow, que sitúa de alguna manera la patogénesis en lo celular, y finalmente llegamos a las cuestiones, a los niveles genéticos, ¿no? Bien, en la medicina china no se habla y no se tiene prioridad en la interioridad del cuerpo humano. Más bien, el cuerpo es una red de canales, carece en su interior de órganos, refleja en los cuerpos semidesnudos, que fundamentalmente se identifican con monjes o sabios, una impronta de vitalidad intrínseca nacida del dinamismo del flujo del ki. Es decir, el flujo del ki es una sustancia, y aquí quiero empezar a eliminar uno de los mitos, y por tanto yo recomendaría que muchos de los asistentes empiecen a eliminar ciertos libros, y por supuesto estarían eliminados todos los libros de autoayuda médica, etcétera. El ki no es energía, no es, eso es una apropiación occidental que se produce fundamentalmente en el siglo XIX por un estudioso de la medicina china, y en este caso de la acupuntura, que se llama Julier de Morgan, que plantea identificar el ki como energía, y no es energía. En el siglo XIX es muy comprensible, porque recordemos que en el siglo XIX se están produciendo los avances en la electricidad, los avances fundamentales en la unión entre la electricidad y el magnetismo. Recordemos que por primera vez se establece la unión y el desarrollo de los campos electromagnéticos. Es decir, hay un imaginario en Occidente donde se prioriza la energía, la electricidad, como un elemento de desarrollo, de progreso, no solo en la ciencia, sino también en las sociedades, con la electrificación de las ciudades, con pues bueno, el desarrollo de máquinas, de maquinarias mediante energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y se hace una identificación errónea porque el símbolo Qi significa vapor de arroz, y por tanto es una sustancia orgánica, y es una sustancia orgánica
que es más sutil que la propia sangre. En algunas cuestiones hay una relación directa entre la sangre y el ki, ya que la sangre es el medio, en muchas ocasiones, a partir del cual se traslada el ki, que, como digo, no es energía, es una sustancia orgánica sutil, invisible a los ojos de la medicina occidental, y que de alguna manera ejerce una función de intermediación entre las diferentes partes del cuerpo, pero como ahora vamos a plantear, el ki no solo se circunscribe al cuerpo, sino que el ki es una sustancia que va más allá del cuerpo y conecta al cuerpo humano con el macro y el microcosmos. Es decir, los confines más alejados del universo o los más cercanos. Y es de alguna manera porque en las representaciones el cuerpo en la ilustración china no se destaca del fondo, no se plantea como una singularidad fisiológica aislada del paisaje o del entorno externo, como pasa en la tradición médica occidental, ya que el propio cuerpo humano, para la medicina china, tiene una conexión directa con todos los fenómenos y todos los procesos naturales que le rodean. Por lo tanto, detrás de la representación del cuerpo en la medicina china hay toda una base ontológica, epistemológica, de concepción de la realidad que pasaremos a explicar muy brevemente, porque no es tarea ni función de esta charla explicar con exhaustividad en qué consiste, bueno, pues las bases epistemológicas de la medicina china, ¿no? Bien, esta sería la primera representación que tenemos aquí. Y por el otro lado hay otro tipo de representaciones que son paisajes interiores, según Wolfgang Mitchell, que es uno de los grandes estudiosos en este campo, que representan lateralmente, las visiones frontales son escasas, los 9 órganos que priorizan en la medicina china, que es el sistema Sanfu, hablaremos sobre ello muy brevemente, o en Japón el Osoropu. Y finalmente otra serie de representaciones que son mucho más escasas y que yo por ahora no he encontrado, habrá que hacer una labor de prospección histórica, enfermedades que tienen o sea, ilustraciones que representan enfermedades de la superficie del cuerpo, ¿no? El harémono, que fundamentalmente representan tumores, hinchazones, erupciones, etc. Déjenme plantearles que este principio que les he explicado de que no es posible una ilustración del cuerpo como algo, como una entidad material autosostenible y diferenciada del fondo, que se contiene a sí mismo, que es una singularidad fisiológica, no es posible en la representación china por ese principio que yo he planteado, ya que fondo y cuerpo, es decir, lo exterior y el cuerpo están unidos mediante unas conexiones que no solo son simbólicas y analógicas, sino que son orgánicas, mediante el ki. Y hasta tal punto se tiene interiorizado esta epistemología en la tradición médica china, que les voy a pasar, llegando al extremo de divergencia iconológica, los famosos paisajes interiores. Estos son representaciones del cuerpo humano atendiendo a uno de los vertientes que van a nutrir la medicina china, que tienen que ver con el Neidan o la alquimia taoísta. ¿De acuerdo? El taoísmo es una corriente chamánico-filosófica que surge en el siglo IV antes de Cristo en China, a través de autores que por lo menos ustedes conocerán porque pues, están extendidos, y además sus libros canónicos se venden en las librerías de aquí sin ningún problema, que es el Lao Tse con el Tao Te Ching, el famoso Dao, y Zhuangzi. Entonces hay una corriente filosófica que lo que trabaja en el sentido de la alquimia interior, en su vertiente médico-espiritual, es para desarrollar un cuerpo inmortal. El cuerpo mortal, de alguna manera, que se transforme en un cuerpo inmortal, de acuerdo a cómo, por ejemplo, lo hace la crisálida y la mariposa.
Pues muy bien, esto se produce mediante las terapéuticas taoístas, mediante un proceso de control interno de la fisiología corporal. Y simbólicamente eso se realiza mediante un fenómeno que desde el taoísmo se denomina la visión interior. Si para el occidental el ojo es un órgano que ve lo exterior, los chinos planteaban que había una segunda visión, en este caso el taoísmo chino, una segunda visión, una visión que podía girar y centrar su mirada en el interior del cuerpo humano. Los rayos exteriores penetraban en el ojo e iluminaban, cuando estaban invertidos, la interioridad de la fisiología humana. Eso es lo que se denomina como visión interna. ¿Y qué es lo que veían los taoístas? Lo que veían era el exterior interiorizado. Como ustedes están viendo, estos son dos diagramas, que es el Neijing 2, el que tiene a la izquierda, y el Shixing 2, que han sido muy estudiados por una experta en taoísmo, que es Catherine Depeux, una profesora francesa, en donde a partir de la dinastía Tang, en el siglo VII después de Cristo, contribuyen a impulsar un proceso de concienciación mediante el autocontrol de la fisiología interna, además de estrechar lazos simbólicos con el proceso de evolución cósmica. Está claramente presente esa conexión entre el macrocosmos y el cuerpo humano, el yo humano, de tal manera que incluso el macrocosmos está presente en el propio cuerpo. De tal manera que, como ustedes están viendo, diferentes partes del cuerpo son representadas por diferentes pues bueno, cordilleras, montañas. Podemos diferenciar el palacio, los diferentes palacios que existen y que hacen formas de tráquea. Vemos las montañas y que tienen que ver con la columna vertebral, y además existen tres campos en esta representación del cuerpo humano que difieren y que no existen en la medicina occidental, que son los famosos campos de cinabrio, y que ustedes están viendo cuando en la parte inferior, en el número 4, cuando hay un buey, hay un buey y hay un arado, que es el campo inferior de cinabrio, que se sitúa fundamentalmente en el ombligo. Un poquito más arriba hay otro campo de cinabrio que está representado por una espiral, sería el Palacio Escarlata, y que se sitúa en el corazón, y luego más arriba sería el Palacio Nijuan, que se sitúa en el cerebro. Son campos donde está la raíz de la fisiología humana, la esencia que otorga la salud al propio cuerpo humano. Como ustedes están viendo, bueno, ese paisaje interior que se interioriza en la fisiología humana a través del Neijing 2, que es uno de los gráficos taoístas. El taoísmo no va a ser principal en la medicina china, pero va a nutrir de alguna manera la medicina china en algunos componentes, ¿no? La antigua asociación que hace descansar el principio de soberanía individual en la articulación muscular, expuesta con minuciosidad en las ilustraciones renacentistas, nada tiene que ver, por tanto, con ese cuerpo bidimensional de la medicina china, que se abstrae del entramado muscular y tisular y frecuentemente óseo para descubrir no una hondura orgánica interna, sino una proyección sin profundidad vertical. Una topología de canales y puntos de acceso. Hay, por tanto, una tradición estética planimétrica. No hay sombras, como sí hay en las ilustraciones médicas occidentales. No hay perspectiva, pero eso es compensado en muchas ocasiones con trazos irregulares a diferentes niveles de grosor, y de esta manera se logra insinuar una figuración sutil de volumen general. La interioridad no se construye verticalmente mediante un efecto de implosión figurativa, impulsada por la diferente gradación de iluminaciones, como están viendo en las ilustraciones occidentales, sino como un territorio cercado, pero que participa
de la espacialidad externa. El cuerpo es de naturaleza transparente. Somos capaces de investigar, por tanto, a través de las ilustraciones chinas, lo interior y lo exterior al mismo tiempo, de tal forma que es posible investigar a través de la superficie corporal más que en sus estructuras. No hay transición, por tanto, entre superficie y profundidad. Aquí no hay, por tanto, preocupación por el interior del cuerpo humano. Y, por tanto, había un desconcierto ante la ausencia de conocimientos y desprecio por, bueno, eso lo iremos más planteamientos. ¿Cuáles son las bases? Lo voy a decir de manera sinóptica, algunas bases que animan este tipo de representaciones y por qué, ¿no? Primeramente, en la medicina china se sigue el principio del cambio. La realidad no está fija, es un proceso de cambio constante, ¿no? Y, por tanto, la contradicción también es constante porque hay cambios constantes, ¿no? Y en ese proceso gradual, intenso y omnipresente de cambio, todo depende de todo. Hay una serie de conexiones y ahí podríamos incluir, aunque con matices, porque el concepto de holismo tiene bases ideológicas determinadas, pues hay una relación intrínseca entre todos, ¿no? De ahí, por ejemplo, esa idea del yin-yang, ¿no? Que en realidad no son características fijas de fenómenos de la realidad, sino, como dice Marcel Granet, son alternancias de aspectos del mundo. Tiene que ver con las diferentes, podríamos decir, características que asumen procesos naturales en un determinado momento, ¿no? Otro de los principios fundamentales que es importante tener en cuenta es que para la medicina china hay una realidad que tiene que ver con lo latente, lo que está detrás de toda formación física determinada, concreta y que se manifiesta, y que tiene que ver con una realidad de indeterminación, de latencia, de inactualización, que es la raíz a partir del cual se manifiestan todos los fenómenos de la realidad. Por eso en la medicina china las manifestaciones físicas que capta el médico occidental son una fase posterior de procesos patológicos que son previos y que se dan en la invisibilidad. Otro de los principios es, por tanto, junto con el de holismo, es que hay un continuo animado que vincula el orden de las correlaciones y un ciclo continuo de concrescencias y disoluciones. De tal manera que todo está conectado, hasta tal punto que, como veremos aquí, vamos a pasar, los chinos son capaces de conectar el cuerpo humano, en la medida que todo está conectado, con todos los fenómenos o cosas, objetos o manifestaciones que se dan en el mundo. De tal manera que los órganos finalmente se conectan con colores, se conectan con ciclos estacionales, se conectan con partes de la casa, se conectan con coordenadas específicas, se conectan con todo. De tal manera que se pueden realizar cuadros de correspondencias que conectan el cuerpo humano con la exterioridad prácticamente infinitas. Esta red de analogías no simplemente sirven a funciones clasificatorias en la medicina china, sino que generan resonancia. Son analogías o conexiones que generan una influencia entre ellas. Es lo que denominan en la medicina china el ganjin, la resonancia, la vibración simpática de dos cuerdas musicales perfectamente acordadas. De tal manera que cualquier cosa que sucede en un punto del macrocosmos afecta de una manera u otra, de manera directa o indirecta, a partes del propio cuerpo humano. Y en esa idea, voy terminando, en esa idea de conectividad se basan las ilustraciones del propio cuerpo humano. De tal manera que lo que vemos en estas ilustraciones son los famosos 14 canales o meridianos. Hay muchos más canales, hay 8 extraordinarios, hay incluso canales ramificados que lo que hacen es representar precisamente esa conectividad, esa analogía, esa conexión de todas las partes del cuerpo humano. Recordemos que en esos meridianos, que no tienen nada que ver con venas o arterias, aunque en algunas ocasiones coinciden con los trazos de venas o arterias, trasladan sangre y trasladan el ki fundamentalmente. Y el ki
se sitúa o se riega desde los planos más profundos del cuerpo humano, es decir, desde el tuétano de los huesos, pasando por fibras musculares, vasos sanguíneos, la grasa subcutánea, pero también hay un ki guardián que va más allá del cuerpo humano y que conecta al cuerpo humano con el ki de la naturaleza del entorno exterior, de tal manera que la enfermedad puede ser un desequilibrio entre esas relaciones entre el exterior y el interior. Y además de esos canales que lo conectan todo, no solo en el cuerpo humano, sino en la exterioridad, existen otra serie de puntos, como ustedes están viendo, que son los shishue, que son puntos a partir del cual el médico puede dinamizar el ki, estancar o ralentizar el ki, porque la enfermedad, fundamentalmente para la medicina china, tiene que ver con ciertas alteraciones en esa conectividad que desarrolla el ki, en esa circulación del ki por todas las partes del cuerpo humano. Bien, yo ya estoy terminando. ¿Cuál fue la resolución? La resolución que se planteó ante la ausencia de conocimientos y desprecio por estas ilustraciones, por esta concepción del cuerpo humano por parte de los ilustradores. Pues fundamentalmente incorporarlos a sus propios esquemas perceptivos, sus esquemas epistemológicos que se expresaban iconográficamente de esta manera. Lo que hicieron fue, como ustedes están viendo, Michael Bond en el Clavis Medica, anatomizar el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Lo que planteaba junto con la anatomización es que, por ejemplo, toda la teoría de meridianos en realidad era resultado de la superstición china frente a su verdadero origen empírico. En realidad los chinos lo que trataban de representar era la circulación sanguínea. Y por otro lado también lo que se produce, como ustedes están viendo, volumetrías en el cuerpo, Andreas Kleyer o Willem Terrine. Se asocia el ki con los principios galénicos sobre la circulación de la sangre y el propio neuma. De hecho, se empieza a asociar el ki y la circulación del ki con la famosa el planteamiento hipocrático sobre los diferentes humores, el equilibrio entre los humores, la bilis negra, que nos otorga melancolía y que se sitúa en el bazo, la bilis amarilla, que nos otorga una actitud colérica y se sitúa en el hígado, la vesícula, la flema, la pituita, que nos da un carácter flemático y se sitúa en el cerebro y el pulmón, o la sangre, que nos da un carácter sanguíneo y se sitúa en el corazón. Por lo tanto, lo que se plantea es un proceso de asociación para neutralizar ese extrañamiento, una asociación u una adaptación a los esquemas cognitivos, epistemológicos y iconográficos que imperaban en la medicina convencional dominante occidental. Bueno, me he dejado muchísimas cosas. Esto no era un conversatorio de medicina china estrictamente, sino ver cómo la hermenéutica o el entrecruce de miradas generaban asimetrías, relaciones fantásticas, extraordinarias, desde el punto de vista epistemológico entre tradiciones médicas que, como ustedes han podido comprobar, espero que haya sido así, aunque no de manera exhaustiva, son absolutamente divergentes. Hay otro momento histórico, como ya les he dicho, que es el siglo XIX, cuando China y Japón de alguna manera adoptan ciertos rasgos de la civilización occidental y se produce un choque muy, muy fuerte. En Japón, en el siglo XIX, se introducen unos espacios extraños y desconocidos como son los hospitales, por primera vez en la historia, y también se produce una historia fascinante y extraordinaria de la mirada. Y como ya, para concluir, incidir en ese hecho, que la mirada, incluso la mirada científica, la más aséptica de todos, en realidad guarda como una envoltura simbólica las coordenadas epistemológicas, culturales, morales, éticas y de prejuicios de una época histórica determinada. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por la atención. Me he pasado un poquito, creo, del tiempo. Espero que no haya sido en exceso y que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Muchísimas gracias.